Perfecto. Testing. Era muy católico, pero ahora se pasó por los pentecostales. Porque dice que allá no hay borrachos, marihuanos, fumadores, prostitutas, envidiosos, asesinos, gente adúltera, gente chismosa, gente sin vergüenza y muchas cosas más. Le tomaron el pelo. Le tomaron el pelo, esa iglesia de puros santos no existe ni existirá. Le tomaron el pelo, le tomaron el pelo. San Mateo capítulo 13, verso 24, al grito lo encontrarás. Doña Lencha era muy católica, pero ahora se pasó por los testigos de Jehová. Porque dice que allá no hay borrachos, marihuanos, fumadores, prostitutas, envidiosos, asesinos, gente adúltera, gente chismosa, gente sin vergüenza y muchas cosas más. Le tomaron el pelo, le tomaron el pelo. Esa iglesia de puros santos no existe ni existirá. Le tomaron el pelo, le tomaron el pelo. San Mateo capítulo 13, verso 24, al 30 lo encontrarás. Vamos a volumen aquí. Eso. Buenas tardes a todos, bienvenidos a su programa La Respuesta está en las Escrituras por los apóstoles de la palabra de Atlanta, Georgia. Les saluda su amigo y hermano en Cristo, José Amílcar Alvarado, aquí como siempre tratando de conectarme a las cámaras para mandar los saludos apropiados. Ya estamos aquí conectados en la radio, gracias a Dios, a través de Radio Apóstol USA, grabando en YouTube. Estoy tratando de conectarme a la página de Radio Apóstol USA Facebook para ver los saludos. Así es que con paciencia, por favor, conmigo, para comenzar a mandar los saludos a la gente que se va conectando a Radio Apóstol USA Facebook. Ya Minor está conectado allá en Guatemala. Buenas tardes, Minor, bendiciones para ti. Estoy nomás tratando de conectarme aquí a Radio Apóstol USA Facebook para no dejar de mencionar los saludos. Pero bueno, mientras vemos ahí cómo hacemos, vamos a mencionar, ojalá que hayan tenido un lindo fin de semana, todos ustedes. Antes de comenzar, quiero darle gracias a todas las personas que hicieron posible esto de la venta de pupusas para mis hermanos salvadoreños y el hermano Juan Bautista ahí en Guatemala, a quien fue operado el día de hoy. Ayer comenzó terapias de quimo. Se le mandó dinero a él, a Guatemala, y se le mandó dinero a los hermanos de El Salvador. El padre Ulises me comunicó que el día de hoy van a repartir 100 remesas, 100 paquetes de comida a la gente que necesita en San Salvador y
Esta semana se va a comenzar a levantar la casa de una familia que vivían al lado de un río y la casa la perdieron toda. Entonces, no se recordó lo que yo quisiera, pero se mandó suficiente para comenzar todo esto. Vamos a seguir con esta misión. Yo voy a seguir con lo de las máscaras, mandando dinero cuando pueda. Y después les voy a comunicar. Vamos a rifar unos relojes, también unas gorras que todavía tenemos. Todo esto les voy a comunicar en Facebook para seguir ayudando allá a los hermanos de El Salvador y el hermano en Guatemala. Bueno, vamos a comenzar, pero primero vamos a mencionar a las personas que están enfermitos. Miguel Colo, que también, mi sobrino, está pasando con su cáncer. Jesús Flores, Kevin Alvarado, la hermana Cristal, Elmer Mengíbar, que ya lo operaron, se está recuperando. Santiago Mengíbar, su papá, y María Isabel Guardado. El diácono Antonio de Jesús, mi hermana Fidelina, Juan Bautista, el hermano de Guatemala, a Diana Reyes, que también está pasando por situación de cáncer, y mi esposa y su servidor, que estamos aquí con gripe. Aquí uno ya no dice que tiene gripe porque automáticamente te pone que tienes el coronavirus, pero no. Los síntomas del coronavirus son mucho más fuertes. Es que no, pero sí un poquito malito nada más. Repito, aquí la gente ya uno, con todo esto no podemos decir algo porque dicen, ya está infectado el hermano. Gracias a Dios que no. Bueno, y si fuera así, lo dijéramos para ponerlo en oración. Pero bueno, vamos a encomendarnos a nuestro Señor Jesucristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primeramente, Señor, gracias por darme la oportunidad de compartir tu palabra. Vengo aquí a ponerme a tus manos, a tus pies, para que me uses para ser tu herramienta y proclamar tu palabra. Vengo a pedirte fortaleza, que el Espíritu Santo sea quien guíe mis palabras, que se haga siempre tu voluntad, cumpliendo con tu misión. Te pido por las personas en esta lista, las personas que están enfermas espiritualmente, por todos los sacerdotes del mundo, por nuestro Santo Papa, por todas las personas que han perdido sus hogares allá en El Salvador, las personas que han fallecido por este virus, por todos nosotros que por una u otra cosa nos estamos enfriando o alejándonos de la iglesia, que recordemos que en estos momentos tenemos que buscar más de tu misericordia, de tu sabiduría. Te pedimos, Señor, sabiduría, fortaleza y fe. Lo demás queda en tus manos. Danos esa sabiduría para saber manejar las cosas, cómo decir las cosas, qué hacer y cómo hacer las cosas. Invocamos al Espíritu Santo para que nos guíe en esta tarde. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Queridos hermanos y hermanas, nos quedamos esta tarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Bueno, vamos a comenzar entonces aquí porque no veo el link para Radio Apóstol USA, pero los que están ahí escuchando, después que los encuentre, les mando saludos. Armando López, allá en La Puerta, Texas. Minor dice, hola, muy buenas tardes. Muchas bendiciones también para ti allá en Guatemala. Isla González también ya está conectada. Buenas tardes. Y también feliz cumpleaños a mi hijado, tarde pero seguro, a Giovanni. También saludos al compadre ahí que está trabajando y mi comadre Isla González. Vamos a ver, voy a tratar una vez más antes de comenzar si me puedo conectar de una u otra manera. Tengo que aprender un día de estos, que cuando ya saber conectarme para ver quién está saludando a través de Radio Apóstol USA. Pero no lo veo. Bueno, vamos a comenzar. Ahora vamos a hablar de un tema muy importante: la supremacía de Pedro. Antes de comenzar, quiero comentar algo.
El último debate que tuvo el padre Luis Toro con este pastor Gutiérrez fue el último o de los últimos, me gustó, porque cuando comienza Gutiérrez, comienza diciendo que él no iba a negar de que Pedro había tenido autoridad en la iglesia, que después comienza a decir que no fue ahí, que fue así, que fue allá, que fue en Éfeso, no me acuerdo, ya pasa a segundo plano. Ese día me acuerdo pensar cómo quisiera estar ahí para decirle, bueno, primeramente ya reconocieron de que Cristo fundó una iglesia y que Pedro tuvo autoridad en la iglesia. Ese es el punto. Ya lo demás viene en segundo plano. Entonces es importante reconocer esto porque él lo hacía sonar, que el padre Luis Toro después se lo aclaró, perdón, de que como que los católicos pensamos que Pedro es Cristo o que Pedro sustituye a Cristo. De ninguna manera. Yo no conozco ningún católico que piense así. Son falso, eso es falso. Entonces por eso hablar de la supremacía de Pedro es importante para explicar que Pedro tiene una autoridad dada por el mismo Cristo. Porque dicen ellos, otro hermano le dijo al padre Luis que cuando le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, dice que se refería a él mismo, que Jesús hablaba de él mismo. Entonces, dos cosas. La iglesia sí es de él, es de Cristo, pero él estaba dando la autoridad a Pedro y sobre esta piedra edificaré. Entonces, está diciendo, yo me tengo que ir a la derecha del Padre, a mi trono, pero te dejo a ti encargado, básicamente, para decirlo así, ¿verdad? Tiene la autoridad y el respaldo de él, ¿verdad? Entonces, estos hermanos a veces se confunden porque quieren confundirse, pero en realidad es bien simple si leemos bien las escrituras y las interpretamos como son. Otra, no me acuerdo quién fue que dijo que no, que él se decía él y que él se tenía, no me acuerdo si cuando se iba a ir ahí quedaba todo o que cuando Pedro murió se acabó todo. Si ese concepto fuera realidad, entonces Cristo cuando dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin de la historia, estaba mintiendo, según el concepto de ellos. Cuando él dice, yo estaré con ustedes hasta el fin de la historia, está hablando de que en ese tiempo, en esa transcurrencia, van a pasar muchas cosas malas, malos católicos, muchas cosas malas, pero recuerda, yo estaré con ustedes. Entonces, no puede ser que se iba a acabar cuando Pedro se muriera, si él está diciendo que iba a estar hasta el fin de la historia, hasta la parucía. Entonces, este concepto de ellos es erróneo. Entonces, vamos a hablar, bien entender lo que es la supremacía de Pedro. Estoy tratando, como ven ustedes, de ver los saludos de Radio Apóstol USA y Facebook, pero no puedo, no sé qué es lo que yo no hago. ¿Cómo quise tener aquí al lado al hermano David Gómez, que es el encargado de todo esto? Pero bueno, vamos a ver. Los católicos siempre hemos profesado que San Pedro fue el primer papa y que sus sucesores, los posteriores obispos de Roma, tienen la misma función. Sin embargo, es muy común que nuestros amigos o conocidos que profesan otra religión nos cuestionen sobre este punto. Prepárense porque hoy vamos a ver las 6 pruebas bíblicas que San Pedro fue el primer papa y supremacía. Repito, supremacía, no que él es Cristo, que nosotros adoramos a Pedro. No, de ninguna manera. Cristo es el buen pastor, según Juan 10:11. Entonces, él tiene toda la autoridad. Toda la autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Y él se la da a Pedro. Entonces dije, tú me vas a representar. Por eso también decimos acá, cuando decimos yo soy cristiano, representamos a Cristo. Ustedes y yo como cristianos somos representantes de Cristo. Y esto es de suma importancia. Es importantísimo entender ¿qué quiere decir esto? Exactamente lo que dice el Salmo 1, versículo 2. Meditar su palabra día y noche. ¿Qué quiere decir? El supercatólico que yo siempre profeso, el católico 724. Quiere decir que tenemos que vivir y actuar como católicos, no solo el domingo, no solo en la reunión, sino todo el tiempo.
Y esta importancia, este compromiso, es cuando decimos, sí, yo soy cristiano católico. Bueno, entonces tenemos que actuar como ese representante digno de Cristo. Actuar como un buen católico, ser un cristiano real, de verdad. Así es que es importante también recalcar eso. Vamos a ver, aquí sigo tratando de conectarme a Radio Apóstol USA Facebook para mandar los saludos. Denme 30 segundos más y ya comenzamos con las lecturas. Si no lo encuentro, pues seguimos. Y los hermanos que están en Facebook, a Radio Apóstol USA, les mando saludos. Si no los nombro, no es por mal educado, sino que simplemente no encuentro. No van a pensar que soy un mal educado. Encuentro todo menos este video en vivo. ¿Qué cosas? Todo encuentro, menos este video en vivo. Padre. Bueno, vamos a comenzar. Carlos Colo también se conecta desde Puebla, mi sobrino, y Marcelo García. Jenny Alvarado, mi esposa, que está también recuperándose de una gripita, repito, el gripe. No van a comenzar a decir, los Alvarados están infectados. Vamos a ver, punto número 1. Jesús le cambia el nombre a Simón. Estas lecturas ya las sabemos, pero no hace falta un recordatorio, ¿verdad? Si somos asiduos lectores de la Biblia, si somos continuos y hemos leído, nos daremos cuenta que Dios le cambia el nombre a muchas personas con el fin de darles alguna función importante. No les cambia el nombre porque a él se le antoja. Tienen una función, una finalidad. Así, por ejemplo, le cambió el nombre a Abraham por Abraham. En Génesis 17, 3 al 6. Sarai por Sara en Génesis 17, 16. A Jacob por Israel, importantísimo, Génesis 32, 28. Y por supuesto a Simón, bueno, Jacob, Israel, ¿verdad? Y a Simón, que le cambia el Pedro a Kefas en Juan 1:42, que le dice, él se llamaba Simón y le cambia el nombre a Kefas, piedra. En arameo, Kefas, en Juan 1:42. Entonces, este es el primer punto, porque para entender que cuando le cambia el nombre a Pedro y los otros ejemplos, es con una finalidad, no es por pura casualidad, por decirlo así. Volviendo a entender lo que dije temprano, nosotros entendemos que Pedro es el escogido. Una vez me preguntaron, ¿por qué Jesús no escogió a Juan? Le puedo dar una opinión mía. Porque Juan era el querido por Jesús, el preferido, el más entregado, por decir así, el más humilde, quizás el mejor de los apóstoles, quizás el más, siempre como decir, en un salón de clases hay un estudiante que brilla. Ese era Juan. Si hubiera sido Juan, todos nosotros, o los papas, sacerdotes, hubiéramos tenido la vara bien alta. Hubiéramos pensado de que para ser cristiano teníamos que ser casi santos. Pedro, que era un poquito torpe, lo escogen para que entendamos que no hay que ser perfecto para seguir a Cristo. Él lo negó. Cuando te acuerdan, cuando iba a entrar a Jerusalén, dice, no, tú no puedes entrar ahí. Jesús le dice, aléjate, Satanás, porque Pedro no terminaba de entender lo que tenía que pasar. Y entonces lo escogen. Vamos a ver. Lo escogen para que entendamos que no tenemos que ser perfectos para seguirle. Esa es opinión personal. No van a decir, bueno, lo dijo, que tengo un libro. No. Es que opinión personal. Vamos a ver, yo creo que casi me conectaba, pero se me volvió a ir. Punto número 2. Jesús edifica su iglesia sobre Pedro. Vamos a darle una recalcada a lo que es la iglesia, para las personas que no escucharon el tema la vez pasada.
Cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de Jesucristo, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, hablamos de perfección, ¿verdad? Y cuando hablamos de perfección, hablamos de que todo tiene que estar en regla, todo tiene que ser bien hecho. Entonces, cuando Cristo funda la iglesia, ¿por qué? A eso se llama un punto de referencia. Dijo, yo me voy a ir, pero les dejo un punto de referencia para que no se me pierdan. ¿Qué es un punto de referencia? Uno que usted dice, bueno, cuando yo me sienta perdido, vuelvo a ese punto para encontrar mi camino. Como que usted deje un rótulo o un poste fijado en un estacionamiento para encontrar su carro. Ese es su punto de referencia. Un punto para no perderse. Ahora, ¿por qué Cristo no dijo, bueno, busquen una iglesia donde se sientan bonito? Busquen una donde canten bonito. Busquen una donde ustedes se sientan bien bonito. Porque entonces no estaríamos hablando de perfección. Si hubiera autorizado tanta religión o tantas iglesias, hubiera sido un desastre. Porque no hubiera habido lo que él dijo, que es un solo rebaño y un solo pastor. Entonces, el evangélico, si yo voy a la iglesia de la esquina de Agua Viva y le digo al pastor, ando buscando la verdad, me va a decir, aquí es, aquí estás en la iglesia correcta. Si yo manejo a Norcross, digamos acá, y voy a lo Pentecostés y le digo, pastor, ando buscando la salvación, me va a decir, aquí es, has llegado a lo correcto. Y sigo caminando más y voy a los apóstoles y profetas y les pregunto al pastor lo mismo. Me va a decir también, aquí es. Entonces, todos estos 3 pastores, o 4 o 5, lo que sean, me van a decir que es ahí, usando la misma Reina Valera, no se ponen de acuerdo. Si yo le pregunto al primer pastor de qué está hablando, el segundo nada que ver, el tercero tampoco. Me dice, no, estamos en diferentes temas. Usando la misma Biblia, no se ponen de acuerdo. Entonces, eso habla de imperfección. Y volviendo a decir, Dios es perfecto. Entonces, tenía que dejar una iglesia para que no hubiera esta confusión. Repito, hablar de Dios es hablar de perfección. Entonces, deja una iglesia. Y en esa iglesia, como perfección, tenía que dejar un encargado, una jerarquía. Si no, otra vez volvemos al desorden. Tenía que dejar un orden completo. Porque Él es Dios. Tenía que dejar algo completo. Y ahí es donde viene lo que los hermanos no entienden. Entonces dicen, no, mi iglesia es la de Cristo, la mía, la de todos. Pero si nos ponemos a analizar esto en términos como yo estoy hablando, que son términos humanos, que es lo que yo le llamo el common sense, el sentido común. El sentido común te dice todo esto. Bueno, pero si Él es perfecto, tenía que dejar una sola iglesia. Y eso es lo que pasa. Entonces viene Él, edifica una iglesia. ¿Para qué? Para que no haga confusión. Si nos ponemos a preguntarnos, bueno, ¿por qué dejó solo una sola iglesia? Por eso mismo, para que hubiera orden, perfección. Por eso el evangelio que yo leo acá hoy se lee en Roma, en Sudamérica, en Centroamérica, en México, en todos lados. Eso se llama universalidad. Cristo deja una iglesia universal para que todos no nos perdamos y encontremos siempre la verdad, el camino. Ese es el punto de referencia de Él. Entonces, Él funda una iglesia. Vamos a ver el punto número 2. Jesús le dijo a Simón, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mateo 16, 18. Muchos protestantes argumentan que, si bien es cierto que Pedro significa piedra, en los escritos originales en griego se lee tú eres Petro, dicen ellos. Y sobre esta Petra, así que Jesús estaba hablando de 2 piedras distintas. Bueno, ante esto hay que recordar que Jesús no hablaba griego, Él hablaba arameo. Jesús no hablaba griego. Entonces lo que Él dijo fue Kefas, no dijo Petra. Entonces hay que recordar eso también. A veces los hermanos analizan este tema pensando en el diccionario actual o pensando en el lenguaje actual. Tenemos que entender que estamos hablando hace 2000 años. Otra parte del mundo
otras costumbres, otro lenguaje. La palabra hermanos era pariente. Ahora hermano, bueno, todavía decimos hermano. Entonces eran diferentes costumbres y diferentes lenguajes. Tenemos que entender eso. Pero Jesús hablaba arameo. Y él lo que dijo, lo que salió de sus labios, lo que él dijo fue Kefas. O sea, tú eres Kefas y sobre esta Kefa edificaré mi iglesia, la misma piedra. Le repito, el hermano que decía dice, no, Jesús se refería a él mismo. Se cierran tanto. Vamos a decir, ok, está bien, se refería a él mismo. Él edifica la iglesia sobre él, y él es el jefe, es su iglesia. Él afirmó con su propia sangre. Hechos 20, 28, 12 años de lecturas. Él afirma, pero él se iba a ir al trono con su padre. Tenía que dejar un representante. Entonces, no importa cómo le demos vuelta al tema de ellos o sus creencias o lo que les han enseñado, volvemos a lo mismo. Digamos que le sigamos la corriente al tema de ese, sí, está bien, hablaba del mismo, pero se fue y tenía que dejarlo encargado. ¿A quién le dio las llaves? Entonces, ¿me entienden a dónde voy? Es un tema que hay que estudiarlo bien, muy bien, para llegar a entender. Pero para leer las escrituras tenemos que tener la mente abierta, una mente abierta y con un corazón abierto. Vamos a ver. Me saluda también apóstol de la palabra San Lorenzo, el hermano Joel, Yuri Cardoso. Dice el hermano Yuri, muchas bendiciones hermano José, también para ti Yuri. Saludos para ti y tu familia, hermano que ha estado oyendo mucho también con esto de las pupusas. Dios te lo multiplique al 1000%, hermanito. De todo lo que estuvieron compartiendo, muchas gracias, pero muchísimas gracias. Voy a hacer otro intento más de conectarme, porque quiero ver quién se está conectado para saludarlo, hermano. Sé que no saludar a los hermanos de Radio Apóstol. Me da pena, van a decir, no nos saluda. Pero bueno, no los tengo con nombre, pero todos los que están conectados a través de Radio Apóstol USA y Facebook, muy buenas tardes, bendiciones, abrazos. Y no los nombro por nombre porque no puedo ver aquí en mi computadora el link para poder ver los saludos. Lo siento, lo siento, lo siento. Está el mío, pero no está el... Bueno, seguimos. Punto número 3. Jesús le da las llaves a Pedro. Esto se llama ceder la autoridad. Dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Mateo 16, 19. Entonces Cristo, el buen pastor, le dice, te voy a dar las llaves de los cielos. Las llaves que significa autoridad. Bueno, una autoridad y un compromiso para Pedro. Es un compromiso, es como cuando nosotros los apóstoles de la palabra hacemos una promesa. Es un compromiso, dice, bueno, me estoy comprometiendo a obedecer todo. Lo deberíamos de hacer sin promesa, pero ese compromiso de Pedro, él lo acepta, pero me imagino que estaba también nervioso. Bueno, me estoy metiendo en algo bien grande, porque no va a manejar a 2 ovejas. Está hablando de manejar a toda la iglesia. Y él tiene que dar el ejemplo, tiene que evangelizar. Recordemos que los apóstoles, hasta cuando Cristo se fue, en Hechos 1:6 creo que es, están asustados y le dicen, entonces ya se va a cumplir todo lo que tú habías dicho, algo así, porque todavía estaban con esa duda. Hasta el día de Pentecostés es cuando creo que ellos llegan y les cae el 10 de todo lo que tenía que haber pasado. Entonces, es un compromiso grandísimo. Entonces Jesús le da la autoridad. Muchos protestantes argumentan que, si bien es cierto que Pedro significa piedra, en los escritos originales en griego se lee Petro, lo que acabamos de decir. Y sobre esta Petra, así que Jesús estaba hablando de 2 piedras. Bueno,
No, perdón, estamos en el otro lado de la página. ¿Qué entender de este pasaje? Jesús le da las llaves a Pedro usando una fórmula muy similar a la que David usó para darle las llaves a su mayordomo en Isaías 22:22. Para los primeros cristianos esto era algo muy grande porque sabían que el cargo que el mayordomo implicaba tener un poder enorme. Por eso dije hace un rato que tenemos que pensar en qué tiempo se escribió todo esto, que para ese tiempo eran diferentes costumbres. Aquí lo menciona, para ese tiempo el mayordomo aceptaba esto pensando que era algo grande, era un compromiso, no era que decir para que se sintiera alto, se sintiera como rey, no, era un compromiso. Acepto esto, pero es un compromiso grandísimo que implicaba tener poder enorme. También podemos ver eso en Génesis 39:4. Un dato importante: todos los apóstoles recibieron el poder de atar y desatar. Recordemos la lectura cuando les da el poder hablamos de la confesión en Mateo 18:18. Pero solo Pedro recibió las llaves. Todos en el tema de la jerarquía, que lo vimos aquí hace un par de semanas, todos les da una autoridad, les da un poder, pero Pedro le da algo más grande, algo mucho más grande, una autoridad, pero con esa autoridad va un compromiso grandísimo que tiene que manejar la iglesia, tiene que vivir en ese ejemplo, tiene que cumplir con todo lo que él dijo, vivir en santidad. Es algo grande, claro, es un elogio, pero va a la mano ese elogio con un gran compromiso. Número 4. Pedro siempre es el primero en la lista de los apóstoles. Y eso es otra cosa que vamos a ver en la Biblia. En el Nuevo Testamento se cita varias veces la lista de todos los apóstoles. Vamos a revisar rápidamente los siguientes pasajes. Mateo 10, 2 al 4. Mateo 10, 2 al 4. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, y sigue. Primero, Pedro. Por eso decimos supremacía, porque él es el primero. Hasta en las lecturas, el que toma la palabra, vamos a llegar allá, el que toma la iniciativa. Entonces siempre se menciona Pedro primero. Marcos 3:16, para que la quieran apuntar. La primera fue Mateo 10, versículos 2 al 4. Ahora vamos a ver Marcos 3, 16 al 19. Estos son los 12. Simón, a quien puso por nombre Pedro. Aquí recuerda que él le puso el nombre de Kefas. Dice Simón, al que él, Jesucristo, le cambió el nombre a Kefas. Entonces, aquí nos recuerda Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, quienes se puso el sobrenombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno. Entonces, aquí también menciona a Pedro y nos recuerda al que él le cambió el nombre. Marcos 3, 16, 19. Lucas 6, 13, 16. Lucas 6, 13, 16. Al llegar el día, llamó a sus discípulos y escogió a los 12 de ellos, a los que llamó apóstoles. Simón, al que le dio el nombre de Pedro, y su hermano Andrés, Santiago. Otra vez menciona Pedro primero, pero nos recuerda Simón, al que él le cambió el nombre a Kefas. Kefas, piedra. Entonces, eso es lo que nosotros decimos la supremacía. Hechos 1:13. Hechos 1:13. Entraron en la ciudad y subieron a la habitación superior de la casa donde se alojaban. Ahí estaban Pedro, Juan, Santiago y Andrés. Menciona primero a
Pedro. Y aquí ya es Kefas, ya es Pedro. Siempre en la primera, de primera lista. O sea, es que si nos damos cuenta, Pedro siempre aparece primero en la lista y Judas al final. Y eso no es ninguna coincidencia. No es ninguna coincidencia. Vamos a ver quién más se ha conectado. Yuri fue el último. Y sigo aquí tratando de conectarme a Radio Apóstol, pero yo creo que ya me voy por vencido porque ya no. A veces me aparece el link acá y dice que estoy en vivo en Radio Apóstol USA, pero hoy no. ¿O será que no estamos en Radio Apóstol USA y Facebook? Sí, yo creo que sí. Ay, disculpen. Ayer celebramos el día hablando de Pedro y Pablo. Así que lo que no sabía, porque todos ustedes saben, ayer celebraba el día de Pedro y Pablo, dos grandes apóstoles. ¿Con quién te identificas tú más? Buena pregunta, ¿no? Usted en casa, usted. ¿Con quién se identifica más de los apóstoles? De todos. Con Juan, Pedro, Pablo. Pablo cuando pasa de Saulo a Pablo, cambia en el sentido, era fuerte cuando seguía a los cristianos, pero se hace más fuerte en el sentido de el amor a la palabra y la evangelización. Y la entrega de él es tan grande que caminó más que cualquiera de ellos. Yo pienso que lo hizo a propósito porque él se sentía recuerden que dijo que no se sentía digno de ser apóstol por haber seguido la iglesia de Cristo. Y él caminó mucho más, se esforzó más, se entregó más para, esto pienso yo, para reparar todo el daño que había hecho. Y dice, voy a hacer más que todos porque yo hice más mal que todos. A lo mejor los demás fueron seguidores de Cristo, eran pescadores, no eran malos. Y dejaron las redes y siguieron a Cristo. Mateo era el único que Mateo era recaudador de impuestos, que Cristo le devuelve su dignidad yendo a su casa. Pero no era así que había asesinado a nadie. En cambio, Saulo sí. Y él cambia de una manera rigurosa porque él dice, bueno, voy a reparar todo ese daño que he hecho haciendo el bien. Y se entrega a Cristo y a la evangelización al 1000%. Se entrega de una manera increíble. Es que vamos a seguir con el punto número 5. Todos los apóstoles están en problemas, pero Jesús rezó por Pedro. Vamos a ver la lectura que todos ustedes saben, Lucas 22. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido poder para zarandearlos como el trigo, pero yo he rogado por ti, para que no te falte la fe. Después que hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Lucas 22, 31-32. Voy a terminar y después les voy a explicar algo. El demonio quería atacar a todos los apóstoles y Jesús pudo haber dicho que rezaba por todos, pero prefirió ser específico y hacer un énfasis en la misión de Pedro, confirmar en la fe a sus hermanos. ¿Por qué? Porque todos eran importantes, pero la misión de Pedro era más grande, mucho más importante. Los demás, por decirlo así, podrían hasta fallar o caer en debilidad. Pedro no tenía ese lujo porque tenía a cargo toda la iglesia y todos ellos. Por eso, fíjense cuando dicen, pero yo he rogado por ti, para que no te falte fe. Sabía que Pedro lo amaba, lo negó, pero perdonó, y para que no te falte fe. Y tú después que hayas vuelto, confirma a tus hermanos. O sea que Jesús asume que Pedro iba a caer en esa tentación, porque le dice, por eso tú, cuando hayas vuelto de la caída
de la zarandeada. Vamos a leerlo en la Biblia Latinoamericana, porque esto es importantísimo que lo entendamos. Bien importante, porque ahí Jesús está asumiendo, dice, bueno, pidió permiso, pero sí te va a zarandear. Sí te va a zarandear. Simón, mire que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como el trigo que se limpia. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Y tú, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Fortalecer. Entonces, pero dice tú cuando vuelvas. O sea, Jesús está, repito, asumiendo, dice, bueno, él sí va a caer. Si el diablo tentó a Jesús, entonces dice, cuando vuelvas, o sea, Jesús dice, vas a caer, pero vas a volver. Él conocía el corazón de Pedro, que sí lo amaba, pero sabía también que Pedro era un poquito débil. Por eso cuando va a entrar a Jerusalén le dice, no, tú no puedes entrar. Y le dice, aléjate de mí, Satanás. Dice, él es débil, va a caer, pero sí me ama. Y le dice, cuando vuelvas, vas a fortalecer a tus hermanos. Entonces, él dice, cuando ya haya pasado la prueba, tienes que volver a fortalecer. ¿Qué quiere decir fortalecer? A guiar. Después de esa zarandeada que te va a pegar el diablo, vuelve y sigue con tu misión más fuerte que nunca. Porque a veces, ¿qué decimos nosotros en la vida? Los golpes de la vida te hacen fuerte. Lo decimos ahora humanamente. No, los golpes me han hecho fuerte. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las pruebas, los golpes, te van a hacer más fuerte espiritualmente. Una enfermedad, yo lo he pasado, un problema grande, te hace más fuerte. Si lo decimos en la vida cotidiana, dice uno, oh, los dolores de la vida te van. Hasta hay una canción, aquella canción de los caminos de la vida no son como yo pensaba. Yo no sé cantar. Para eso tenemos ahí al hermano Rosales. Entonces, por eso dice, pero cuando regreses vas a volver más fuerte, tienes que fortalecer a tus hermanos. Dice, tienes que fortalecer a tus hermanos. Por eso esta lectura me gusta. Dice, él va a caer. Y los demás, imagínense que han de haber sentido, bueno, ¿y yo qué? Y nosotros también te seguimos. Pero ¿saben por qué nunca se ha escuchado que digan ellos, bueno, pero los demás se enojaron? Porque eran entregados a Cristo y entendían. Entendían y aunque no entendieran, obedecían. Lo que Jesús decía, así era. Esa obediencia era 100%. Por eso digo yo, hay que ser católico full time, no part time. El full time actúa como católico todo el tiempo. El part time nomás cuando le conviene, cuando tiene problemas. Entonces, esta lectura es preciosa. Entonces, el demonio quería atacar a todos los apóstoles y Jesús pudo haber dicho que rezaba por todos, pero prefirió ser específico y hacer un énfasis en la misión de Pedro, en la misión, porque era mucho más grande que la de los demás. Confirmar en la fe a sus hermanos, le dice, después tienes que volver a fortalecer a tus hermanos. Ok, punto número 6. Pedro toma iniciativas como cabeza en la iglesia. Salud, dice el hermano Martín Barrientos allá en El Salvador. También Luis Rivera. Saludos a Luis Rivera y mi amigo Martín Barrientos. Saludos, dice hermano, también para ti. Si ustedes quieren aprender apologética profunda, teología buena, métanse al canal de YouTube de Martín Barrientos. Él es apologético al 100 y es paisano mío, salvadoreño, muy apologético. Y tiene personas ahí con él muy buenos para la apologética. Así que saludos para él también allá en mi tierra, El Salvador, y él de Sonsonate, donde soy yo, hermano Martín Barrientos. Un gran abrazo para él allá en mi tierra querida, El Salvador. Luego de la muerte de Judas, Pedro decide que hay que completar la lista de los 12. Vamos a ir a Hechos 1:15. Hechos 1:15 hasta el 26. Pues no lo vamos a leer todo. Es la elección de Matías.
Uno de aquellos días, Pedro tomó la palabra en medio de los discípulos. ¿Qué horas son? O si tengo tiempo. Ahí estaba como 120 personas y les dijo: hermanos, era necesario que se cumpliera la Escritura, pues el Espíritu Santo había anunciado por boca de David lo que hizo Judas, este hombre que guió a los que aprendieron a Jesús. Era uno de nuestro grupo y había sido llamado a compartir nuestro ministerio común. Sabemos que con el salario de su maldad se compró un campo, se tiró de cabeza, su cuerpo se reventó y se desparramaron sus entrañas. Este hecho fue conocido por todos los habitantes de Jerusalén, que llamaron aquel campo en su lengua Akeldama, que significa campo de sangre. Esto estaba escrito en el libro de los Salmos, que su morada queda desierta y que nadie habite en ella. Y también está escrito que otro ocupe su cargo. Tenemos pues que escoger a un hombre de entre los que anduvieron con nosotros durante todo el tiempo en que el Señor Jesús actuó en medio de nosotros. Desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue llevado a nuestro lado, uno de ellos deberá ser, junto con nosotros, testigo de su resurrección. Desde el principio vemos que él está hablando de todo esto, cuenta lo de Judas, es una autoridad completa. Les va diciendo esto, tenemos que hacer esto, él tiene autoridad. Presentaron a dos, a José, llamado Barsabás, por sobrenombre Justo, y a Matías. Entonces oraron así: tú, Señor, conoces el corazón de todos. Muéstranos a cuál de los dos has elegido para ocupar este cargo y recibir este ministerio y apostolado del que Judas se retiró para ir al lugar que le correspondía. Echaron a la suerte entre ellos y le tocó a Matías, que fue agregado a los 11 apóstoles. Entonces, ¿quién fue el que tomó la palabra? ¿Quién dijo, bueno, Judas hizo esto y esto, se murió en tal lugar, se fue, está allá, ahora tenemos que coger a uno? Pedro. La supremacía de él es obvio, porque él es el primero, el que toma la palabra delante de todos. Entonces, eso es, y repito, ese concepto, el hermano evangélico que dice que pensamos nosotros los católicos que Él es Jesús o que es mejor que Jesús, es incorrecto. Es incorrecto. Es como que yo mañana abra una compañía de ladrillos y le diga al hermano Martín Barrientos, usted me la va a manejar y tiene la autoridad de manejar cualquier cosa ahí porque yo se la estoy dando. El vicepresidente tiene la autoridad del presidente. Jesús le da las llaves a Pedro. Quiere decir, usted me cuida mi iglesia. Es un honor, sí, pero es un compromiso grandísimo. Un compromiso grandísimo. No siendo cuida a los 12, está hablando de toda su iglesia. Entonces, eso se llama supremacía de Pedro. Es el primero en predicar en Pentecostés, Hechos 2:14. Entonces Pedro, con los 11 a su lado, se puso de pie, alzó la voz y dirigió a ellos diciendo, amigos judíos y todos los que se encuentran en Jerusalén. Y sigue. ¿Quién toma la palabra? Dice que están los 12, están todos ahí, y él se levanta y alza la voz. Alzar la voz es autoridad. Cuando uno alza la voz en un grupo es por autoridad. Él alza la voz, dice, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos diciendo. Eso se llama autoridad, poder alzar la voz y hablar y que todos se queden calladitos. Eso se llama autoridad. Entonces, hace la primera curación luego de la resurrección en Hechos 3, 6, 7. Hechos 3, 6, 7. Pero Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero te doy lo que tengo. En nombre del Mesías Jesús, el Nazareno, camina. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó.
Esto ya va más allá de la autoridad entre todos. Ya no es simplemente el líder. Tiene autoridad también de sanar a nombre de Jesús Nazareno. Ahí vemos que nosotros no pensamos de que Él es Jesús. Él a nombre de Jesús. Por eso, repito, nosotros tenemos que tener cuidado cuando decimos, si soy cristiano, tenemos que actuar como cristianos. Esa cruz que andamos en el pecho no es para show, es un compromiso. Me recuerda que soy católico y tengo que actuar como católico. Cristiano quiere decir representante de Cristo. Muy importante. Eso nunca me voy a cansar de recalcarlo. Yo sé que lo digo quizás todas las semanas, pero no es de más. Hay que mencionarlo. Somos representantes de Cristo. Es un compromiso grande. Y a veces se nos olvida lo que dije la semana pasada, lo que decimos en la misa, antes del Evangelio. Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Muéstrame tu voluntad a través de tu palabra. Quiero conocerte más para amarte y seguirte. Y lo decimos todos ahí en voz alta. Ama, Señor. Habla, Señor, perdón. Y después se nos olvida. Porque nos habla y no seguimos las reglas. Ser un cristiano es todos los días. Por eso, lean el Salmo 1, el versículo 2. Dice, concientizar su palabra día y noche. De ahí fue que yo me inventé este supercatólico 724. Todos los días. Pero a veces somos católicos domingueros. Ahí oímos en la misa, Cristo con Él y en Él. Y nosotros, ay, qué bonito se escucha. Pero no vivimos ese concepto. Aquí nos entra y aquí nos sale. Con Él, es decir, a obedecer. Y en Él, es que en Él yo lo voy a representar. Cristo con Él y en Él. Con Él estoy. Y en Él voy a representar. Voy a vivir como un cristiano. Todas estas cosas que decimos en misa, tenemos que decirlas no por costumbre, sino que de corazón. Recuerden mucho, una de mis lecturas preferidas es Lucas 16:15. Ustedes aparentan ser personas perfectas, pero Dios conoce todos los corazones. Y es así de simple. Y aparentar, vivir en esta entrega. Ahora, no quiere decir, porque gente dice, no, pues todos tenemos que ser santos, así, santos solo Dios. A tener a Dios en el corazón no significa que vamos a vivir nomás hincados. No, yo vivo normal. Tranquilo, digo mis chistes y chisteo y todo, pero Dios en mi corazón. Yo vivo entregado diario, hay que leer, hay que orar, evangelizar, vivir en santidad con Él, respetar tu casa, tus hijos, tu esposa. Ese amor a Dios tiene que ser incondicional, porque lo que recibimos de Él es incondicional. Porque seguimos, se me acaba el tiempo. Hace la primera cosa que dijimos, recibe la revelación de que los gentiles sean aceptados como cristianos. Hechos 10:28. Hechos 10:28. Les dijo, ustedes saben que no está permitido a un judío juntarse con ningún extranjero ni entrar en su casa. Pero a mí me ha manifestado Dios que no hay que llamar profano a ningún hombre ni considerarlo impuro. Aquí toma la palabra otra vez, Kefas. Habla entre el Sanedrín, Hechos 4, 8 al 10. La hermana Antonio se va conectando. Aquí estamos esperando a su esposo, al hermano Antonio, que nos va a acompañar aquí a la radio. Hechos 4, 8, 10. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, jefes del pueblo y ancianos, hoy debemos responder por el bien que hemos hecho a un enfermo. ¿A quién se debe esa sanación? Sépanlo todos ustedes y todo el pueblo de Israel. Este hombre que está aquí, sano delante de ustedes, ha sido sanado por el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron.
pero a quien Dios ha resucitado de entre los muertos. Palabra de Dios. Entonces, otra vez Pedro le está aclarando, no lo sanamos nosotros, ni yo, ni él, ni él, ni él. Fue sanado por Cristo, a nombre de Jesucristo Nazareno, al que ustedes crucificaron, pero que Dios lo resucitó. Le está diciendo primero, no somos nosotros, sino que es Él, y dándole la autoridad a Jesús, porque resucitó, estando la autoridad. Él es Dios, el Mesías. Entonces no dice, miren, esto lo hice yo, para que vean, miren qué poder tengo yo, miren, me dieron las llaves, yo soy el mero mero. No, también en Hechos 15, 6, 7, no lo vamos a leer porque nos queda poco tiempo, vamos a ver, repito, también de esa autoridad. 15, 6, 7. Entonces los apóstoles y los presbíteros se reunieron para tratar este asunto. Después de una acalorada discusión, Pedro se puso de pie y dijo, hermanos, ustedes saben cómo Dios intervino en medio de ustedes ya en los primeros días, cuando quiso que los paganos escucharan de mi boca el anuncio del Evangelio y abrazaran la fe. Hablando fuerte. Ustedes saben, yo tengo autoridad, esto y esto. Pedro siempre es el primero porque tiene la autoridad. Es así y eso no lo cambia nadie. Si no quieren entender los hermanos que no compartan nuestra fe, pues como dice el señor Camargo, I'm sorry for you, pero no, perdón. Pero vamos a hacer un recalco rapidito. Entonces, Cristo fundó una iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué Él funda una iglesia? Lo deja como punto de referencia. ¿Por qué? Sabía que iba a haber muchas confusiones. ¿Por qué no dejó muchas iglesias? Porque hablar de Dios es hablar de perfección. Si hubiera dejado varias iglesias, hubiera sido un revoltijo. Yo tengo la razón, no, la tengo yo, no la tengo yo, no la tengo yo, no la tengo yo. Ahorita, en estos momentos, los hermanos evangélicos, usando la Reina Valera, no se ponen de acuerdo. La misma Biblia. Entonces, ¿cómo iba a pasar eso? Dios es, hablamos de perfección. Entonces, tenía que dejar algo ordenado. Funda su iglesia y claro, tenía que dejar una jerarquía también. Bueno, usted me la maneja, pero y los apóstoles tenían que morir, eran seres humanos. Tenían que haber sucesores. Si no fuese así, lo que Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, hubiera sido algo falso. Él dice esto porque la iglesia iba a seguir hasta que la parucía, su segunda, hasta que Él vuelva. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Entonces, por eso dice esto. Y deja claro, una iglesia que Él firmó con su propia sangre. Y deja un encargado. Un encargado bueno, usted le responde y tiene que tener usted también su mesa directiva, por decirlo así, en términos humanos. El papa, obispos, sacerdotes. Entonces, tienen que haber toda esta jerarquía que tenemos que respetar. Dios es Padre, nosotros hijos, y como hijos tenemos que obedecer, no preguntar por qué. Bueno, pues Él es Dios, así lo quiso Él, y ¿quién soy yo para preguntarle por qué? ¿Acaso un niño le pregunta ¿por qué me mandas a la escuela? No, porque así es, tiene que ir a estudiar. ¿Y qué le toca al niño? Es obedecer, porque todo lo que hace, lo hace por su bien. Todo lo que Dios ha dejado lo hace para que encontremos ese camino hasta la salvación. Recordemos que a veces la gente dice, ¿por qué Dios permite esto y lo otro? Ese es otro tema, pero Dios no hizo ningún mal. Repito, la gente dice, ¿por qué Dios permite este coronavirus? ¿Por qué todo esto? Les voy a dar una respuesta mía y una respuesta quizás medio bíblica. Mi respuesta es un jalón de oreja. Qué ironía que cuando comenzó el coronavirus, comenzó esto del aborto, que lo quieren legalizar, el casamiento entre parejas homosexuales. Es un jalón de oreja. Eso pasó cuando estaba el arca de Noé. Es un jalón de oreja. Abran los ojos y entiendan, háganme caso. Es un jalón de oreja. ¿Y por qué la gente dice, tanto mal? No, es que Dios no creó al hombre para que fuera malo.
En Génesis 1:26 dice, fuimos creados a su imagen y semejanza. Si yo digo, así me hizo Dios de mujeriego, así me hizo Dios de malo, pues Él me hizo asesino, estoy diciendo que Dios es malo. Cuando hablamos de semejanza, no está hablando de que nos parecemos físicamente a Él, no. Está hablando de la perfección. Recordemos que fuimos creados originalmente para ser inmortales. Sabiduría 2:23-24. Pero el pecado nos llevó a la muerte. Nadie va a crear algo porque se le dañe rápido. Le repito, la vez pasada les dije yo, este micrófono que está aquí es un micrófono hecho para que yo me escuchen bien, para enhancir la voz. Pero si yo le pego un guamazo a alguien en la cabeza, lo puedo matar. Y ese micrófono se convierte ya en un arma de asesino. Pero no fue hecho para eso. Fue hecho para yo poder enhancir mi voz. Entonces, el ser humano lo mismo, no fue hecho para ser malo. El ser humano ha escogido sus caminos y a veces es falta de Dios. El ejemplo que yo uso mucho, si yo voy a un pueblo y veo mucha gente mechudo, con pelo largo o mujeres, y voy a decir, bueno, aquí no hay peluqueros, aquí no hay estéticas, salón de belleza. Y sigo caminando y me doy cuenta que sí hay salas de belleza, que sí hay peluqueros. ¿Quién me dice? Bueno, que las personas simplemente no buscan a los peluqueros. Es lo mismo como el ser humano. Dios ahí está. No todos lo buscamos. Entonces Dios ahí está y Él no quiere ser humanos malos. Algo que me gustó mucho, lo voy a leer rápido antes de que se me acabe el tiempo. Dice, un profesor le dice a sus alumnos, les voy a probar a todos que si Dios existe es malvado. ¿No fue Dios quien creó todo lo que existe? Les pregunta el maestro. Si Dios creó todo, entonces Él creó también la maldad, lo que significa que Él es malo. Maestro, un estudiante le dice, disculpa maestro, ¿existe el frío? Él le dice, ¿qué clase de pregunta es esa? Claro que existe. ¿Nunca has tenido frío? Le dice el muchachito, de hecho señor, el frío no existe. De acuerdo con las leyes de la física, lo que consideramos frío es en realidad la ausencia del calor. Para ponerse técnico. Profesor, ¿existe la oscuridad? Le pregunta por segunda vez. Claro que existe. Se equivoca, señor. La oscuridad tampoco existe. La oscuridad es realmente la ausencia de la luz. Podemos estudiar la luz, pero no la oscuridad. Y se puede estudiar la luz, pero no se puede estudiar sabemos que se maneja a qué velocidad la luz. Se puede estudiar, que viaja no sé cuántos miles por segundo, pero la oscuridad no. La maldad no existe, es como la oscuridad o el frío, dice el estudiante. Dios no creó la maldad. La maldad es solo el resultado de lo que pasa cuando el hombre no tiene el amor de Dios presente en su corazón. Es precioso, repito, Dios no creó maldad. La maldad es solo el resultado de lo que pasa cuando el hombre no tiene el amor presente en su corazón. Esto lo escribió Albert Einstein en New Jersey en 1879. Imagínense. Así es que es precioso lo que pasó en esta historia del muchachito que le da una lección grande al maestro. Y eso es lo que pasa. ¿Por qué hay maldad? Porque le falta el amor de Dios en el corazón al hombre. Cuando vivimos en santidad con Dios, cuando sentimos el amor de Dios en el corazón, ya no actuamos mal. Porque sabemos que no debo actuar así. Hay un tema que voy terminando que le puse católico a mi manera. ¿Por qué le puse así? Porque vemos muchos católicos, queremos ser católicos a mi manera. Y cuando comenzamos a ver, para comulgar tengo que tener estos sacramentos, no mucho tiempo, Enrica. Tengo que hacer esto, no muchos quieren de mí y ya no nos gusta todo eso. Entre más conocemos a Dios, más nos alejamos de Él. ¿Qué pasó al principio con los judíos? Vino Jesús por ellos y no lo recibieron. ¿Por qué? Porque esperaban un Mesías tipo Moisés, político, militar. Y ven que Jesús era humilde y hablaba de amor y lo rechazan. Este no es el Mesías que queríamos nosotros. Y luego Jesús les dice, mi reino no es de este mundo, en el Evangelio de Juan 8. Dice, entonces es lo que pasa con nosotros. Queremos ser católicos a mi manera. Pero cuando me dicen, no, tienes que actuar así, todo el abuso es malo.
Me refiero, se toma una cerveza, bueno, pero abusar ya, pasar emborrachado es pecado. Todo lo que es excesivo es malo. Y ya comenzamos, no, aquí muchas reglas. Entonces, después vamos a ver ese tema con muchas lecturas, donde vemos el lenguaje que no le gusta al ser humano. No queremos seguir las reglas de la iglesia, no queremos seguir la ley de Dios. Y es simple. ¿Por qué el joven no quiso aceptar cuando Jesús le dijo, vende todo y repártelo? La enseñanza es que por el dinero, pero va más allá. La teología nos dice de que él rechazó todo eso porque sinceramente no sabía quién estaba enfrente de él. Ese joven no entendía realmente quién era Jesús. Si él hubiera sabido quién tenía enfrente, hubiera vendido todo y hasta lo que tenía puesto. Pero no entendía, no entendió quién le estaba hablando, no entendió que esas tierras que iba a vender se le iba a convertir en algo eterno. No entendía ese muchacho, ese joven no entendió, pero otro tema. Y eso es lo que pasa con nosotros. Pero bueno, ya nos estamos extendiendo en otro tema y se me pasó el tiempo. Los dejo, queridos hermanos, últimos saludos. Mi hermano José Alejandro Juárez, Chávez César, la hermana la Antonia Arqueta, Erika García, saludos a Erika, abrazos, Norma Castillo Chico y Martín Barrientos. Erika García también estuvo ayudando acá con nosotros, le mando un gran abrazo. Así es que me despido, ya me pasé 3 minutos, lo siento mucho. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Bendiciones para todos, me desconecto de la radio. Ok, ya aquí podemos seguir hablando porque es tiempo mío por la radio, ya me desconecté. Sí, entonces, saludos a todos ustedes, José Alejandro Juárez, César Chávez, la hermana Antonia, Erika, todos ustedes también quiero que vengan a la radio, Norma Castillo Chico y el hermano Martín Barrientos allá en El Salvador. Así es que bueno, que tengan una buena semana. Repito, estén pendientes porque voy a poner también la foto de las gorras que tenemos de Super Católico, las gorras de apóstoles. Las máscaras ya no tengo, se me acabaron, pero ya vamos a ver si conectamos más porque ya no tengo más que como 2 o 3. Se acabaron rápido, gracias a Dios. Muchas personas pidieron máscaras de otros estados, mandamos a Virginia. Saludos a los hermanos de Virginia, que tengo la hermana aquí en oración, la hermana Adriana Reyes de Virginia. En Arkansas pidieron de Denver, Colorado, New Jersey y Nueva York. Fíjense, la gente de afuera pidieron más que los de acá, pero contento que se acabaron, ya se mandó la ayuda allá al padre Ulises y vamos a seguir con esta misión. Repito, vamos a ver si hacemos una rifa de unos relojes y vamos a ir vendiendo la gorra y todo eso para seguir ayudando. Esto sigue, no es que ya le dimos un poquito de comida y no, sigue. El padre me comentó, les dije que el día de hoy iban a entregar 100 comidas. Hoy iban a entregar 100 paquetes de alimento allá en San Salvador. Qué bendición. Y la familia que perdió la casa, que le queremos ver con las láminas, esta semana le van a ir a comprar por lo menos lo básico, porque se mandaron $1,700 y pues no es gran cosa. Por eso hay que seguir ayudando. Así es que vamos a seguir con esta gran misión para mis hermanos salvadoreños. Gracias a todos, bendiciones, los quiero muchísimos. Que pasen un lindo... si hoy es martes, que mañana tenemos una cita a las 2 de la tarde. Les digo que estoy mañana a 2 de la tarde, seguimos con el tema de los 5 mandamientos de la iglesia. Mañana terminamos ese tema, así que los espero mañana a partir de las 2 de la tarde. Así es que muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Bendiciones para todos.